Laborem Exercens es una de las más significativas encíclicas de Juan Pablo II. Para hablarnos de la dignidad del trabajo está hoy con nosotros Juan Carlos Aguilera. Juan Carlos es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y miembro del Instituto de Filosofía de nuestra universidad. Existe, como saben, una encíclica exclusiva sobre el trabajo. Sin embargo, intentaré dar una panorámica más amplia, general, que permita justamente tener un criterio para poder ir a leer esa encíclica que es la dedicada exclusivamente al trabajo humano. Voy a intentar mostrarles, en primer lugar, la relación entre la vida de Juan Pablo II y el trabajo, la experiencia vital de Juan Pablo II y el trabajo. En segundo lugar, voy a intentar mostrar algunas notas características de la persona humana que trabaja. Y ello en virtud de que todo el magisterio de Juan Pablo II tiene, por así decir, una impronta en la cual aparece la primacía de la persona, desde luego desde su primera encíclica, Redemptor Hominis, en que se pone de manifiesto aquello. Posteriormente voy a intentar mostrar 4 notas características acerca de la persona que trabaja. ¿En qué consiste esa persona, el trabajo que realiza esa persona, que es propiamente humano y que le perfecciona en cuanto sujeto personal? Cuando uno intenta abordar la cuestión del trabajo en relación a la vida de Juan Pablo II, advierte inmediatamente que hay una experiencia personal de Juan Pablo II en relación a esta actividad humana. Como de hecho pareciera que todo el magisterio de Juan Pablo II, e incluso de Karol Wojtyła previamente, de algún modo él va a la realidad, esa realidad que experimenta, vive, la intenta hacer comprensiva, pasarla por el tamiz de la fe, del Evangelio, a la luz del magisterio también, y nuevamente entregar aquella enseñanza para poder iluminar mejor la actividad de las personas que constituyen la sociedad, independientemente sean creyentes o no. Así, por ejemplo, uno puede ver un texto precioso como Amor y Responsabilidad, que es fruto justamente de su relación con personas jóvenes, con matrimonios, que él luego sintetiza de una manera admirable, y luego, posteriormente, en algunas de las encíclicas, él también hace referencia a ese acto tan profundamente humano y que caracteriza al ser humano por antonomasia, que es amar, ¿no? En el caso del trabajo, Juan Pablo II, en su itinerario intelectual y biográfico primero, vital, en el año 1939, cuando comienza a vivir una experiencia universitaria en Cracovia, en la Universidad Jagellónica. Paralelamente, en esa época, ¿no es cierto?, en abril del 39, comienza la Segunda Guerra Mundial y allí aparece la necesidad de Juan Pablo II, para no ser deportado a un campo de concentración o extraditado del país, de encontrar un trabajo que le permitiera mantenerse en la vida académica universitaria, que, como sabemos y ya lo habrán advertido, era de carácter clandestino, cosa que en sí misma ya es admirable esa realidad. Juan Pablo II en primer lugar, realiza una actividad como mensajero de un restaurante y luego se incardina, es contratado en una fábrica que se llama Solvay, una de canteras en que sacan piedra caliza, y él realiza durante 4 años actividades de diversa índole en las cuales él reconoce, conoce y experimenta la realidad del trabajo, de un trabajo fatigoso, de un trabajo que, sin embargo, teniendo ese carácter de arduo y dificultoso, sin embargo, él advirtió que las personas que realizaban esa actividad, estos obreros,
eran personas que tenían un carácter desde el punto de vista humano dócil, un carácter al mismo tiempo alegre y un carácter fundamentalmente acogedor, y que estaba fundado en esa connaturalidad que tiene el hombre que trabaja cuando ama lo que hace con la realidad y con las demás personas. Allí Juan Pablo II experimenta el cariño, experimenta la acogida, experimenta la comprensión. También advierte que estas personas que aparentemente son rudas por la actividad que realizan, tenían una especial consideración con los jóvenes universitarios que trabajaban, que eran obreros también. Y en ese sentido Juan Pablo II reconoce en ellos, hasta el final de sus días, el haber conocido la amistad, el haber conocido la comprensión y en un sentido estricto la caridad. Juan Pablo II, durante ese periodo en que experimenta la dureza del trabajo, al mismo tiempo realiza sus actividades del trabajo universitario. Y es en ese tránsito, durante 4 años, que en el año 42 él descubre, como señala, en el seminario, esa fábrica para él fue una especie de seminario, lo dice en un texto precioso que se llama Don y Misterio, en el cual relata su itinerario de la vocación. Reconoce allí que esa fábrica, ese lugar de trabajo arduo, fue un seminario para él. De alguna manera, allí encontramos una primera clave intelectual para poder comprender posteriormente su magisterio en orden al trabajo. Sin embargo, allí mismo él, en esa cantera, en esa actividad, escribe una poesía en honor a uno de sus compañeros que había muerto por una detonación, y uno revela en esa poesía ya un carácter antropológico antropológico-teológico, que posteriormente él va a desarrollar en su magisterio acerca de la actividad humana en sentido general, ¿no es cierto? Primero en la encíclica Redemptor Hominis y posteriormente, concretamente en la encíclica Laudae Exercens, pero también en otras encíclicas como la Dominum Vivificantium, en que se refiere efectivamente a la actividad del trabajo por parte del hombre en cuanto que ser creado, que está a cargo de la creación material que Dios le otorga a él, que vamos a ver posteriormente, y en otras encíclicas como la Solicitudes Rei Sociales, en que no especifica claramente el tema del trabajo y, sin embargo, también hace referencia a él en torno al valor que tiene el trabajo desde el punto de vista de la sociedad o del aporte social que tiene el trabajo ligado a la solidaridad humana. Y también, como sabemos, en la Centésimos Annus, también Juan Pablo II hace referencia a esa actividad humana. En esta experiencia vital que tiene Juan Pablo II en relación al trabajo y escribe, y como saben, desde joven se dedica él a la poesía y escribe un poema que se llama La Cantera y dice: escucha bien, escucha los golpes del martillo, la sacudida, el ritmo. El ruido te permite sentir dentro la fuerza, la intensidad del golpe. Escucha bien, escucha. Eléctrica corriente de río, penetrante que corta hasta las piedras, y entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre. De manera que esa experiencia que Juan Pablo II tiene del trabajo la expresa, en este caso, en tono poético, y lo hace recordando esta actividad cuando él cumple 50 años de sacerdocio, como una visión que confirma, después de 50 años de haber escrito, 60 de haber escrito esta poesía, que se admiraba de haber previsto algo de esa naturaleza en orden al engrandecimiento del hombre a través del trabajo. Nosotros sabemos
que en las condiciones históricas en las cuales se desenvuelve, ¿no es cierto?, en la actividad esta primera como obrero de Juan Pablo II era justamente una esclavización, una inutilización, un desprecio por el valor de la persona humana y también por la actividad que él realizaba. Pasamos a la segunda parte de esta exposición acerca de la primacía de la persona. No se puede entender el trabajo humano como actividad de la persona si no la consideramos en cuanto tal. Indudablemente las referencias que haré siempre irán en orden al tema que estamos intentando esbozar en tan poco tiempo, porque tratar sería una pretensión que no me parece que se atendría a la realidad. Juan Pablo II, cuando trata acerca de la persona, hay 4 consecuencias que se podrían caracterizar que permiten comprender en qué consiste esta primacía del hombre, esta primacía de la persona con relación a la realidad creada. Y esa primacía de la persona que pone de manifiesto Juan Pablo II en todo su magisterio no es simplemente una consideración del punto de vista teórico o de una teología que no estuviera anclada en la realidad y en la pureza de espíritu de quien escribe. Al contrario, esa primacía de la persona la advierte Juan Pablo II justamente por el periodo en el cual a él le tocó vivir y que él considera que ese periodo fue un periodo en el cual el desprecio por el ser humano, por la persona humana, varón y mujer, llegó hasta límites que eran francamente, podríamos decir, criminales, inhumanos en un sentido así fuerte. La primera nota o consecuencia que uno puede encontrar en la consideración de esta primacía de la persona en Juan Pablo II la podemos sintetizar en la capacidad del hombre de poder tener una relación con su Creador. Es una capacidad que se fundamenta en la apertura de la persona humana en orden a Dios. Esa apertura de la persona humana indudablemente viene precedida por la apertura de Dios al hombre, de hecho lo señala Juan Pablo II. ¿Pero qué significa eso? Significa, en un sentido estricto, de que el hombre es capaz de poder establecer una relación personal con Dios, una relación de comunicación con Dios, una relación de alianza con Dios. Esa relación de comunicación, esa relación de intimidad del hombre con Dios, le permite justamente al hombre expresar aquello que está escrito en el Evangelio, que es imagen y semejanza de Dios. No solamente el carácter racional y libre del hombre que le hace de algún modo semejante a Dios, sino que fundamentalmente esa capacidad que tiene de relación íntima, personal, dialogal con Él. Una segunda característica que se deriva también y se relaciona con esta es la capacidad que tiene el hombre de amar. El hombre no puede realizarse en cuanto hombre si no ama. En la encíclica Redemptor Hominis hay un pasaje que a mi juicio es maravilloso y que representa efectivamente esta realidad humana, ¿no? Esta realidad humana que consiste en que el hombre de hecho no puede entenderse a sí mismo si no es a través del amor humano y del amor que tiene con su Creador. Pienso que desde esta perspectiva Juan Pablo II lo que hace es justamente reivindicar la capacidad del hombre fundado en esa capacidad que tiene de poder justamente en cuanto que es imagen de Dios y semejanza de Él, de amar. Dice que el hombre no puede explicarse a sí mismo, no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor.
si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente al hombre, al mismo hombre. Desde esta perspectiva, entonces, esta capacidad del hombre de amar, de comprenderse a sí mismo, a través del amor, de comprender y relacionarse con los demás a través del amor, es un elemento fundamental que luego veremos que adquiere pleno sentido en la actividad humana que se denomina trabajo. Un tercer aspecto que tiene como característica fundamental esta primacía del ser humano en el planteamiento filosófico, antropológico de Juan Pablo II, está la cuestión de la dignidad humana. Esa dignidad humana se fundamenta en el hecho de que el hombre tiene un valor en sí mismo. El hombre vale por lo que es, no por lo que hace ni por lo que tiene. El hombre tiene un valor en sí mismo. Ese valor en sí mismo es lo que nosotros denominamos la dignidad humana. Ese carácter único e irrepetible del hombre, ese carácter inviolable del ser humano, que se fundamenta en el carácter espiritual del hombre, ese espíritu que es raíz, que unifica el ser personal y las actividades que el hombre realiza. De manera que desde esa perspectiva también uno puede hacer una digresión de una manera fundada en una antropología que está presente en el pensamiento de Juan Pablo II con relación a lo que es la actividad humana del trabajo. Por consiguiente, ¿esto qué significa? Significa que el hombre no puede ser usado, el hombre mismo, ni la actividad que realiza el hombre, con un sentido puramente utilitario, con un sentido, podríamos decir, esclavizante. Al hombre no se le debe usar, no se le debe utilizar en virtud justamente de este carácter espiritual que se fundamenta, en la cual se fundamenta esa dignidad inviolable del ser humano. Otra característica que es importante tener en cuenta con el propósito de comprender lo que es la actividad humana del trabajo es el hecho de que efectivamente el hombre es un ser trascendente y que es capaz de dominar la creación material. ¿Qué significa esto? Significa que, tal como lo señala él, que el hecho de que al hombre se le haya querido por sí mismo respecto de todo lo demás creado, el hombre es el único ser al cual Dios ama por sí mismo. Y por consiguiente, ahí radica el fundamento que la creación está al servicio del hombre. Y el hombre ejerce dominio sobre lo creado. Es un dominio que se podría denominar libre, un dominio perfectivo, no es un dominio despótico, no es el dominio del hombre que es depredador del mundo. La misma palabra dominio, de dominum, domus, que es el gobierno de la casa, implica necesariamente, desde su misma raíz etimológica, ese cuidado del hombre respecto a lo creado. Ese cuidado del hombre tiene diferentes manifestaciones. La primera, desde luego, en cuanto a cuidado, uno puede decir lo que el hombre hace, lo debe hacer bien, que lo engrandece, como ya señalaba anteriormente en la cita de esa poesía La Cantera en los años 40. En segundo lugar, esa actividad de dominio del hombre también se manifiesta no solamente con lo creado. El verdadero dominio del hombre también adquiere un valor superlativo en la medida en que el hombre es capaz de dominarse a sí mismo, de autogobernarse a sí mismo.
Y por consiguiente, en la medida en que el hombre es capaz de dominarse, de autodominio, de autogobierno respecto de sí mismo, su relación con la creación, a la cual está a su servicio, adquiere una dimensión que es, primero, comunicativa con otros hombres, y en segundo lugar, que esa relación del hombre con lo creado más bien se invierte en que el hombre pasa a ser un servidor, en un sentido de servicio de lo que es efectivamente el dominio que el hombre tiene respecto de los demás. Y la razón es muy obvia: el verdadero dominio consiste en la entrega, en el servicio, que también vamos a advertir adquiere pleno sentido cuando uno entiende lo que es la actividad humana del trabajo. No se puede entender esta actividad humana del trabajo si nosotros escindimos al hombre en una actividad puramente práctica con el ser de la persona. ¿Por qué? Porque efectivamente, como manifiesta posteriormente Juan Pablo II, el hombre no puede ser separado de lo que hace. Es lo que de alguna manera después sintetizará de un modo que va a constituir un verdadero aporte desde el punto de vista antropológico de lo que él llama el sentido subjetivo y objetivo del trabajo, que en el fondo no es otra cosa que la actividad humana que el hombre realiza lo perfecciona a sí mismo, le hace mejor. Y por otro lado, aquello que realiza conforme a la naturaleza de las cosas con un sentido trascendente y amoroso, lo que hace es perfeccionar la creación. Por lo tanto, esa disyunción que a veces aparece en ciertas visiones ideológicas que son de signo totalitario, que de hecho Juan Pablo II las denuncia, ¿no es cierto?, en varios escritos de su propio magisterio y en algunas conversaciones, en textos que él ha dado a luz, digamos, del punto de vista editorial, en que efectivamente cuando hay esa separación de lo que el hombre es y de lo que el hombre hace, efectivamente allí puede estar el peligro justamente de la esclavización del hombre por otros hombres. Pasamos entonces ahora al tercer punto, que es el trabajo como actividad humana. Y para entender el trabajo como actividad humana, vale la pena centrarse en tres puntos que son muy concretos y con lo cual voy a dar término a esta breve, digamos, exposición que permite, insisto, tener ciertos criterios para comprender en qué consiste esa realidad que trató tan profundamente Juan Pablo II y que de hecho, como lo vimos al comienzo de la exposición, él mismo tuvo la oportunidad de experimentarla. Cuando uno intenta explicar el trabajo como una actividad humana, indudablemente se está refiriendo al hecho de que el trabajo perfecciona al hombre. El trabajo, al perfeccionar al hombre, le hace, ¿no es cierto?, en cuanto a la perfección, realizarse a través de esa actividad. Por consiguiente, la primera nota del trabajo en cuanto a actividad humana se puede definir como el trabajo es un bien para el hombre. Ese trabajo, entendido como un bien para el hombre, tiene que ser considerado también o explicado y entendido del siguiente modo. Si bien el trabajo perfecciona al hombre, lo que hace, ¿no es cierto?, es expresar esa interioridad de la persona. Esa interioridad de la persona, a través del trabajo que le perfecciona, se relaciona directamente con una virtud que Juan Pablo II llama de la laboriosidad. La laboriosidad, podríamos decir, es en cierto sentido el carácter perfectivo de la interioridad humana que se adquiere a través del trabajo. Pero nosotros sabemos, y Juan Pablo II también lo pone en manifiesto en diferentes textos, dice, muy bien, pero el trabajo no puede terminar, no puede acabar en decir que perfecciona y es fruto de esa interioridad que expresa la riqueza humana. ¿Por qué razón? Porque,
Claro, esa laboriosidad que es fruto de esa perfección de la interioridad no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor en la medida en que el hombre no lo haga con otros hombres. Esa condición creatural de relación íntima con Dios, que era la primera característica que habíamos manifestado en relación a la persona, ahora de alguna manera se hace efectiva, pero en la sociedad. Por lo tanto, el trabajo también adquiere una dimensión social, de orden social. Una dimensión de orden social que, como el mismo Juan Pablo II lo manifiesta en otro texto en Magisterio, el trabajo, si bien sirve para que el hombre pueda llegar a recursos para la propia existencia, sin embargo el trabajo también es un medio no solo perfectivo del hombre, sino que también de la sociedad y específicamente de la cultura y la moral. Es decir, que el trabajo no solamente perfecciona, es un bien de la persona, sino que también es un bien de la sociedad. Desde esa perspectiva, entonces, el trabajo adquiere una dimensión que no estaba presente de una manera clara y tan perfectamente definida con relación a que no tiene el trabajo una dimensión como hasta ese momento, al parecer, se venía manifestando como una carga, como un peso para el ser humano que de alguna manera había que liberarse. Aquí la actividad del trabajo que comporta esfuerzo adquiere esa dimensión social, cultural, técnica, artística y en definitiva moral. La segunda característica de la actividad humana considerada como trabajo, como realización del hombre, se puede considerar como la siguiente. El trabajo es una característica propiamente y exclusivamente humana. Es decir, el único ser que existe y que trabaja es el ser humano. Y así lo podemos advertir en este texto de la Labor in Exercens, precisamente, cuando en su prólogo dice: el trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo, el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad. De manera que considerar esta segunda característica del trabajo en cuanto a actividad humana, que es exclusiva y característica del hombre. El hecho de que sea una actividad propia y característica del hombre distingue justamente esa o esplende esa capacidad del hombre en tres ámbitos. El primero, esa capacidad inteligente que el hombre tiene de poder conocer la verdad acerca de él mismo a través de la actividad del trabajo y con otros hombres. En segundo lugar, esa capacidad que tiene el hombre de poder realizar una actividad que le perfecciona y le hace bueno. Hacer el bien nos hace buenos. Y en tercer lugar, esa actividad que el hombre realiza a través del trabajo, que es la producción de las obras, el arte en un sentido estricto, esa técnica que realiza para poder co-crear, para poder perfeccionar esa realidad que le ha sido dada. De esa manera nos aparece un tercer elemento que es tan propio del ser personal, que es la belleza. De este modo, esa actividad del hombre que se llama trabajo, de alguna manera expresa y esplende en ella la verdad, el bien y la belleza, la perfección a la cual el hombre en el fondo está llamado. Y finalmente, una tercera característica del trabajo en cuanto a actividad humana significa, y cierro, quizá
justamente poniendo en evidencia la primera característica que señalé respecto de esta actividad en la exposición. El trabajo humano solo tiene valor perfectivo en un sentido estricto si es hecho con amor. No por amor, sino que con amor. ¿Por qué esto es así? Porque en el trabajo humano, cuando el hombre pone amor en él, de alguna manera lo que hace es estar siendo semejante al acto creador por el cual él adquiere su propia existencia, por el cual él adquiere ser lo que es. De alguna manera, con el trabajo humano, el hombre lo que hace es ser semejanza a la actividad divina que se realizó en el primer acto creador de su propio ser. Desde luego, Dios no trabaja, porque si no sería imperfecto. El hombre trabaja como un medio perfectivo que le hace parecido, imagen del Dios que lo creó. En la medida en que lo haga con amor, lo que va a hacer el hombre es perfeccionarse a sí mismo, relacionarse mejor con los demás y acoger esa realidad creada y tratarla, cuidarla como una casa en el modo en que este origen del hombre, que está llamado al dominio de lo creado, lo haga como aquel que lo hizo, que lo creó. Finalmente hay que decir que el hombre adquiere, o la primera, podríamos señalar, escuela del trabajo es la familia. ¿Por qué razón? Porque el trabajo tiene fundamentalmente una finalidad contemplativa. Tiene una finalidad contemplativa que está fundada en el desinterés del hombre. Aquella actividad que el hombre de alguna manera ejercita en esta primera escuela del trabajo es en la familia. La importancia, por consiguiente, de la familia con relación al trabajo, con relación a la perfección del hombre, en orden al amor, a la contemplación de Dios por las obras que el sujeto mismo a través del trabajo realiza, perfeccionándose a sí mismo, perfeccionando la realidad y de alguna manera perfeccionando la propia sociedad, nos dan las claves intelectuales que nos permiten comprender en qué consiste el trabajo humano en la vida y magisterio de Juan Pablo II.